experimentar nuevos retos y nuevos caminos, Señor, pero cuando caminamos en tu voluntad, Señor, nosotros aprendemos a conocer quién es el Dios verdadero. Y por eso esta noche, Señor, queremos entregarnos delante de ti para que no sea el conocimiento humano, sino sea el conocimiento divino que aplique a nuestras vidas, Dios. Me encomiendo en tus manos esta noche, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La iglesia dice amén. Bien, en estos días hemos meditado un poco con algunos amigos, con algún grupo de estudio que tenemos, sobre lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo. Los diferentes cambios sociales, los diferentes cambios políticos, inclusive los diferentes cambios ecológicos que el mundo ha experimentado y está experimentando en estos momentos. ¿Por qué suceden tantas cosas? La otra vez estábamos analizando algunas series de cine y de televisión que se están produciendo ahora. Y precisamente el hombre cuando quiere hacer algo, cuando quiere lanzar un producto, cuando quiere contar una historia, cuando precisamente quiere mostrarle algo al mundo, debe tener un precedente histórico. Uno siempre va hacia los antecedentes, a ver qué ha pasado en el mundo para poder ver que puede ofrecer algo nuevo. Y nosotros hacíamos un análisis de este canal de Netflix. Es un canal virtual donde usted puede ver las películas que usted quiera, pagando tan solamente una mensualidad que, bueno, no estoy haciendo publicidad a Netflix, pero es básicamente económica. Pero nosotros veíamos absolutamente algunas de las series que se están presentando en este canal virtual y estábamos analizando. Y muchas de las series, en la gran mayoría, el 99% de estas series te hablan de un futuro que se está viviendo hoy y de cosas precisamente extraordinarias que al ojo del ser humano hoy están en debate, como el tema de los extraterrestres, como el tema de los desastres naturales, como diferentes cosas que hoy nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que Donald Trump iba a ser el nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Sí? Y hoy por hoy, pues bueno, Estados Unidos debe prepararse para un cambio netamente y profundamente económico y social al pensamiento de este caballero. Cambios que han venido afectando a nuestra sociedad. Realmente los discursos de los grandes líderes políticos sociales hoy están convenciendo a muchos sobre lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer. Y bajo el poder de ellos y el poder de los medios de comunicación y también el de las redes sociales, hoy el mundo está infectado de tantas cosas que precisamente la Biblia las dice, que precisamente la Biblia las comenta. En parte me da un poco de susto, pero en parte me da mucha alegría también, porque sé que el tiempo está cerca y que la Biblia no miente y que Dios es preciso. Y si lo que está pasando hoy en día hace parte de las grandes señales que nosotros estamos viviendo a través de la palabra de Dios, yo me atrevería a decir que no nos quedan más de 30 años en la tierra, porque ya las señales son muy fuertes. Ya las señales realmente están siendo muy y muy precisas. El arrebatamiento, hermano, está cerca. Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿usted está preparado? ¿Está preparada? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes se han puesto a pensar qué pasaría si el Señor viniera esta noche? Ay, Dios mío. ¿Qué pasaría si el Señor viniera esta noche? Déjeme decirle algo, hermano. El discurso de los grandes líderes hoy por hoy, de los medios de comunicación, de las redes sociales y de toda la nueva era que se está viviendo en el tiempo de hoy, ha hecho de que las personas, de que los cristianos nos relajemos, de que tomemos las cosas así con demasiada calma, de que no leamos la Biblia, de que no oremos, de que no ayunemos. Por cierto, ¿cuántos están en ayuno hoy? 1, 2, 3, 4. Les recuerdo, mañana
tenemos ayuno desde las 8 de la mañana, así que los invito para que nos pongamos en esa bonita tarea. Ustedes saben que ayunar no solamente es dejar de comer, sino meterse en un tiempo de consagración con Dios profundamente y eminentemente especial. Entonces, todo lo que está sucediendo hoy por hoy, hermano, ya el Señor lo dice en la palabra, en sus escrituras. Y el que no esté preparado y el que siga así tan relajado, es que hoy inclusive el cristianismo se ha relajado tanto que han dejado atrás la verdadera esencia de la palabra de Dios. Y entonces la gente empieza a buscar lo que quiere que le digan, no la verdad, sino precisamente lo que está buscando que le digan. Entonces buscan que les digan: usted va a ser prosperado y va a tener mucho dinero y va a tener muchos bienes materiales. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que, pues ¿quién no quiere tener bienes materiales en esta tierra? Yo creo que absolutamente todos lo deseamos. Pero lo que los seres humanos buscamos aquí en la tierra, o que deberíamos buscar en la tierra, es la verdad de lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces a veces nosotros nos quedamos sin explicación a muchos fenómenos sociales y naturales que vivimos día por día? ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos sin explicación a cosas que nos suceden en la vida? Por ejemplo, hace 8 días, les cuento, yo tenía muchas ganas de venir a visitarlos. Había hecho planes con mis amigos de poder estar acá y de pasar inclusive todo el puente festivo acá. Ya me había hecho idea. Pero les cuento porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Entonces yo dije, bueno, el sábado madrugo, me voy a hacer un poco de deporte, regreso a mi casa, me organizo y me voy para Pasto. Pues resulta que yo salí de mi casa, llegando a mi casa de hacer deporte, un amigo ecuatoriano que no conoce las normas de tránsito en Ipiales se comió un pare. Y yo iba en la bonita bicicleta de mi papá, que ya no es tan bonita, y el amigo ecuatoriano me atropelló. Entonces, bueno, ahí tuve un pequeño accidente, tuve que ir hasta el hospital, me cogieron puntos en el pie. Y finalmente todos los planes que yo tenía pues se fueron abajo. Pero aquel día me enteré de algo. Y es que la persona con la que yo me iba a venir a Pasto había tenido un accidente en la vía. A veces nosotros hacemos planes que desearíamos que se cumplan. Entonces yo me iba a venir con un amigo en el carro de él. Resulta pues que no he podido venir en el carro porque tengo algunos problemas con mi pase. Entonces no quiero evadir a las autoridades ni pasármelas pues. Entonces me iba a venir con mi amigo. Y resulta que a mi amigo en el camino se le reventó una llanta del carro y se estrelló con la peña. Tuvo algunas fracturas, pues él fue un accidente un poco grave. Y pues bueno, en mis planes estaba venirme con él y yo me imaginaba pues el fin de semana con mis amigos. Bueno, pero resulta que Dios permitió que me pasara eso, un accidente menos leve, para proteger mi vida. Claro que eso no quiere decir que a mí no me haya dolido ni que haya dejado de sufrir, pero es que hoy las religiones y la nueva era dice: pare de sufrir, aquí todo el mundo va a ser feliz. Pues esa es una realidad, aunque sea un poco incoherente este término, pero es una realidad utópica, una realidad que no existe, porque la verdadera felicidad consiste realmente en superar el sufrimiento, el dolor, las angustias. Es de ahí donde salimos los valientes, amén. Y es de lo que yo quiero comentarles esta noche. Y es muy interesante, hermano, analizar las diferentes visiones que en el mundo existen a través de las personalidades de los grandes hombres de la Biblia. Y yo siempre me he preguntado por qué ellos fueron tan fuertes, por qué ellos fueron tan valientes, por qué ellos se entregaron tanto. Pero en particular, hablando de esto, de la valentía y del tiempo antiguo, me llama mucho la atención la vida de Gedeón.
Un joven que fue llamado por Dios para traer victorias al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Y lo interesante es cómo las obtuvo este joven, cómo y con quién las obtuvo. Y quiero que vamos al libro de Jueces, capítulo 7, verso 4. Al libro de Jueces, capítulo 7, verso 4. Bueno, Mario, si me paso del tiempo, me hace así. Y dice, y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. A mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho ver películas. ¿Y ustedes han visto aquella película que se llama 300? Bueno, pues ese es el título de la prédica de esta noche, 300. Es una película épica de 300 valientes que derrotan un ejército numeroso. Pues les cuento que el guión de esa película se escribió en base a la historia de Gedeón. Y yo me pregunto realmente por qué Dios quiere enviar solamente 300. ¿Por qué? ¿Por qué 300? ¿Qué tiene que ver este número con el propósito de Dios? ¿Por qué señalar específicamente que tenían que ir solamente 300? ¿Por qué 300? Ahora, la primera alusión del número 300 en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 6, verso 15. Y ahí dice, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y vemos la primera alusión al número 300. Y este número, dentro de la gematría de la palabra de Dios, nos muestra algunos significados. Y recuerde que la construcción del arca tendría 300 codos de largo. Y cuando hablamos de largo, lo que específicamente quiere Dios es hablar acerca del recorrido espiritual. Diga recorrido. Dios necesita que todos nosotros tengamos un recorrido espiritual. Personas que aprendan que este camino se trata de dejar huella. Yo les hago una pregunta y quiero que le pregunten a la persona que tienen a su lado o la persona que tienen atrás de ustedes o adelante. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué pasaría si el día de mañana usted dejara de existir? Reprendo mis palabras del nombre del Señor, pero si el día de mañana usted muriera, ¿cómo sería recordado en la tierra? Tal vez lo llorarían una semana, un mes, o bueno, póngale un año, por mucho. Y después, ¿qué hizo usted en la tierra para que lo recuerden? ¿Cuál es la historia que usted está escribiendo en la tierra? Realmente, ¿cuál es esa historia? O simplemente usted está siendo uno más de tantos que han muerto sin ser recordados. Lo recuerda su familia, tal vez el barrio, tal vez amigos del trabajo y hasta ahí no más. Pero ¿cuál es la historia que usted está escribiendo? Mire por qué la gente recuerda tanto a grandes escritores, a grandes famosos, a grandes personas que han escrito su historia. Cuando murió Chespirito, por ejemplo, imagínese todo ese montón de gente y aún este hombre, este comediante, se lo recuerda porque tuvo una idea de escribir guiones y grabarlos y hacer aquella serie tan recordada por el mundo. Los grandes escritores, Platón, Sócrates, aquellos hombres que escribieron la historia, la filosofía del ser humano, ¿por qué recordamos tantas frases de ellos? ¿O por qué hoy los jóvenes, cuando quieren dárselas de pensadores, se meten al Facebook, van primero a Google, le ponen frases bonitas y miran alguna frase bonita que a veces ni siquiera la entienden, le dan control C y van a su Facebook, control V, wow, 100 likes. Tú sí que piensas, no, él no lo pensó Platón, Sócrates, Aristóteles, Marx, Federico Nietzsche, los que ustedes quieran. Pero cuando realmente hacemos cosas por cuenta propia,
¿Cuándo nosotros escribiremos nuestro propio libro? ¿Cuándo nosotros escribiremos nuestras propias canciones? ¿Cuándo nosotros realizaremos realmente nuestros propios actos en pro de escribir nuestra historia? ¿Quién lo va a recordar? ¿Cómo quiere que lo recuerden realmente? Y esto es el recorrido de cada ser humano. Y el número 300 inicialmente hace alusión a ese recorrido. Personas que aprendamos que este camino realmente se trata de dejar huella. ¿Estamos dejando huella? Pregúntale a la persona que tiene a su, ¿usted está dejando huella? Ahora sí, empezar el camino y lo más difícil de todo, finalizarlo. Porque es que a veces empezamos con tanta emoción que empezamos con mucha fuerza y decimos: amén, gloria a Dios, yo lo voy a lograr, soy un vencedor. Y a mitad de camino vienen las pruebas, viene el desánimo, vienen las dudas, vienen las aflicciones, y como que no ha sido tan bonito. Claro, es que el jardín de rosas que a usted le pintaron no solamente se trataba de ver lo lindo de aquellas flores, sino también recordar de que aquellas flores tienen espinas. Y caminar en medio de un jardín de rosas, usted va a salir muy lastimado. Y recordar que la Biblia y la palabra del Señor nos invita a que nosotros entremos por la puerta estrecha, no por la puerta ancha, donde usted podrá tener todas las comodidades del mundo y vivir bien y materialmente bien. Este camino se trata realmente de superar sufrimientos, de entender el dolor, y de que en ese recorrido que usted tenga, también pueda tener usted una consagración. Ese número tenía una consagración. Entonces, si usted va a entrar en este número de personas, de los 300, debe empezar siendo capacitado, entrenado, entendiendo que usted tiene que vivir un recorrido y que tiene que aprender a caminar y no quedarse en la mitad. Que si vino la prueba, que si vino la angustia, que si vino el dolor, la enfermedad o cualquier cosa que le suceda en su vida, usted no puede detenerse, porque usted siempre tiene que recordar que Jesús va a caminar con usted. Yo no sé por qué en muchas doctrinas les meten la idea de que Dios nos saca de los problemas, de que Dios es el Dios bombero y de que Dios va a estar siempre cuando usted lo necesite ahí. Bueno, en eso sí, Dios está siempre cuando se lo necesita, pero Dios no te saca de los problemas. Dígame en qué parte de la Biblia dice eso. Dios está contigo en los problemas. Dios camina contigo en los problemas, porque es necesario que tú los vivas para que puedas entender el propósito de Dios en tu vida. Si nosotros, imagínense si fuéramos personas que nunca nos enfermáramos, y si en algún momento llegase la enfermedad, ¿cómo uno afronta esa enfermedad? ¿Cómo uno puede cuidar a sus hijos de las enfermedades si uno nunca se enfermó? ¿Cómo puede cuidar a sus hijos de un accidente si uno nunca se accidentó? ¿Cómo puede cuidar a sus hijos de alguna situación difícil si uno nunca ha experimentado situaciones difíciles? Por eso está la sabiduría. La sabiduría la tienen los padres, y los padres saben cuál es el mejor consejo y el mejor camino para sus hijos. ¿Pero por qué? Porque les ha dolido el camino, porque el recorrido ha sido difícil, porque han tenido que caer, porque han tenido que llorar, porque han tenido que sufrir. Y cuando uno ve a sus hijos tan pequeñitos, uno quiere realmente que ni les llegue el mosco. ¿Pero por qué? Porque tenemos esa experiencia de saber hacia dónde vamos y por dónde tenemos que ir. De eso se trata el recorrido. Ahora, la segunda vez que aparece este número en la Biblia, dice que caminó con Dios 300 años y que el Señor se lo llevó, hablando de Enoc, ahí en Génesis capítulo 5. Y el siguiente punto significa que Dios busca gente que quiere agradar a Dios. ¿Cuántos realmente vienen a la iglesia por agradar a Dios? ¿Cuántos realmente vienen a la iglesia por agradarlo? O tal vez muchos vienen a la iglesia porque se convirtió en una tradición, se convirtió en una costumbre venir a la iglesia. O tal vez porque usted necesita que Dios apague el fuego que se encendió por ahí, el problemita que tiene. Y entonces usted viene: Señor, yo vengo a ti porque es que te necesito, ayúdame, tengo deudas, tengo problemas, tengo enfermedades. ¿Cuántos de nosotros en la enfermedad, en la angustia, en los dolores,
Levantamos nuestras manos y le decimos: Dios, aquí estoy y te doy gracias por lo que me sucede. ¿Cuántos de nosotros realmente lo hacemos? Pero la gran mayoría, en muchas ocasiones, lo que hacemos es buscar a Dios solamente en la necesidad, y no lo hacemos por agradar a Dios, sino porque nosotros necesitamos del fuerte, del grande, del maravilloso, del que todo lo puede. Por eso la humanidad se ha vuelto ingrata con Dios. Hemos sido ingratos con Dios. Y agradar a Dios, hermano, es gente que busque caminar con Dios, y no solo que quiera caminar o que quiera tener un recorrido. Lo importante es que en ese recorrido nosotros hayamos agradado a Dios. Las cosas se van complementando, hermano. Primero el recorrido que nosotros debemos tener, y posteriormente agradarle a Él. Y obviamente el anhelo de derrotar las potestades, de derrotar al enemigo, erradicar de nuestras iglesias tanta basura, hermano, que existe hoy por hoy en las iglesias. El otro día hablaba con una amiga que es muy católica, y ella me decía: Mario, pero ¿por qué hay tantos pastores ladrones? Me lo decía así. Y yo no podía decirle: no, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Lastimosamente es así, y es una realidad muy visible en todo el mundo. No solamente en nuestro territorio, sino en absolutamente todas las mal llamadas religiones, donde la gente lo que busca es el anhelo ardiente de ganar dinero, el anhelo ardiente de posicionarse económicamente y de no tener necesidades materiales. Y recuerden que la Biblia dice que el amor de todos los males es el amor al dinero. El dinero es el que realmente prostituye la mente del ser humano, el carácter del ser humano. Y entonces yo tenía que reconocerle a ella que sí, que existen, así como existen obispos, como existen mormones, como existen desde absolutamente todas las religiones, personas que solamente desean incurrir en la economía y facilitar pues obviamente su estadía en la tierra económicamente. Tenía que reconocerle que también existen pastores así, inclusive que han sido juzgados por la ley. Y es terrible, eso es terrible, pero son gente que realmente no entiende la realidad de la palabra de Dios. Debemos erradicar de nuestras iglesias las nuevas modas que existen. Queremos traer al mundo a la iglesia. Queremos, si salió la canción de reggaetón, la nueva canción de reggaetón de Maluma, entonces la montan con el mismo ritmo, pero le cambian solamente la letra. O sea, cosas como esas se están dando en las iglesias. Y obviamente lo que nosotros hoy por hoy necesitamos ser para lograr escribir una historia diferente en el mundo es erradicar todo ese tipo de situaciones de nuestras iglesias para ser llamados vencedores. Y el Señor habla de que quiere esos 300, pero además hay otra palabra que le dice allí en Jueces, capítulo 7, verso 2, dice: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Aquí la pregunta es: ¿por qué Dios no quiere trabajar con los muchos? ¿Por qué Dios no quiere trabajar con mucha gente que obviamente se le hubiese hecho más fácil ganar la batalla? Así como tenía una característica ser parte de los 300, mire, los muchos también tienen características. En Mateo capítulo 20, 16 dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y aún si nosotros fuésemos mucho más estrictos, de los escogidos, dice el Apocalipsis, que saldrán los fieles. Diga, fieles. Hermanos, ser fiel es cosa complicada. Pregúntale a la persona que tiene: ¿usted es fiel? ¿Usted es fiel con Dios? Y fiel con Dios es que realmente, hermano, nosotros seamos amantes de su palabra y solamente de su palabra, porque la Biblia dice que Dios es fuerte,
y celoso, hermano. Entonces, hermano, Dios no quiere trabajar con los muchos por muchas razones. Dios no quiere trabajar con estas personas porque, como dice la palabra ahí en Salmo 31, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí. De los muchos, hermano, están los que se levantan en contra de los ungidos, contra los líderes. De los muchos son los que se levantan en contra de su mismo ministerio, hermano, que están un tiempo en el ministerio, que después salen y empiezan a hablar mal del ministerio. Esos son muchos. Son los muchos. Pueden pasar muchos por las diferentes iglesias y andan recorriendo iglesia, 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 iglesia. Y de todas las iglesias salen hablando mal de los ministros, de los ungidos. De todas las iglesias salen hablando mal. Esos son los muchos. Aquí en el Salmo 31 dice: muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí. Por eso Dios no quiere trabajar con los muchos. ¿Cuántos hacen parte de los muchos? Me van a decir amén. Mateo capítulo 3, verso 7 dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, mire, usted tiene que en su mente hacer como una película pequeña. Y aquí dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, ellos venían a ser bautizados, supuestamente con la convicción de querer cambiar, supuestamente con la convicción de que ellos creían en Jesús. Pero les dijo, ¿quién les dijo? Juan el Bautista, ¿verdad? Les dijo: camada de víboras. Juan el Bautista sí era loco, era tipo tremendo, era peor que Pedro. Si Pedro no tenía pelos en la lengua, pues Juan el Bautista creo que se la depilaba todos los días. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Camada de víboras, les dice. ¿Y saben por qué, hermano? Porque de los muchos, recuerden esto, hermano, de los muchos salen los hipócritas. Por eso es que Dios no está interesado en trabajar con los muchos. Porque este grupo élite, hermano, de los 300, es un grupo en el que Dios empieza a preparar gente para tener victorias. ¿Y para qué? Para que no se gloríen de su propio esfuerzo, sino que digan: la victoria no vino por mis manos, sino que vino por Jesús. Él es el único que merece la gloria y la honra, hermano. Es como, por ejemplo, sus aplausos. Aquí los aplausos no los merece ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el grupo de alabanza, ni el chiquito gordito que predica allá adelante, nada. Los aplausos aquí en esta iglesia, en este ministerio, siempre serán para Dios. Nuestros aplausos siempre serán para Él. Entonces, hermano, Dios no quiere trabajar con los muchos porque de los muchos salen los hipócritas. Ahora mire lo siguiente. Dice: y el Señor le dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí los probaré, dice. Fíjese que en ese preciso momento quedaron 10,000. Y cuando Dios escoge a los 300, antes de devolver a los 22,000, porque habían 22,000 personas, 22,000 guerreros, y de esos 22,000 escogió a 300. O sea que hizo devolver a 21,700 personas. Habían 22,000 para combatir al ejército enemigo y solo escogió 300. Y antes de eso habían quedado 10,000, precisamente 10,000. ¿Por qué no llevar 10,000 y llevar 300? Cuando los prueba en su primera etapa quedan 10,000. Y volviendo a la gematría bíblica, ¿y por qué específicamente decir 10,000 y no más? Porque realmente Dios es exacto en su palabra. Y aquí Dios no permitió que fuesen los 10,000 y solo llevó a 300 de esos porque, por ejemplo, en Deuteronomio 32, capítulo 32, verso 30, dice: ¿cómo pudiera uno perseguir a 1,000 y 2
hacer huir a 10,000, escuche, y dos, hacer huir a 10,000, si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado. Dios quitó los 10,000, hermano, y siempre hay razones en la palabra de Dios para interpretarla exactamente, porque estos 10,000, según la palabra, son de los que huyen, de los que se vuelven a sus caminos antiguos, de los que no soportan la doctrina. Es que la doctrina es dura. ¿Quién podrá llevarla, hermano? La Biblia dice que nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y recuerde que la doctrina de los apóstoles, de los discípulos de Pedro, Juan, Mateo, Lucas, de todos ellos, hermano, a ellos los llevó hasta la muerte. Al único que no lo mataron y que murió por muerte natural fue Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Pero los demás murieron por causa de Jesucristo. La doctrina era tan dura, tan difícil, que a ellos los mataron por lo que ellos dijeron. A uno de ellos lo partieron en pedacitos y lo pusieron en una olla hirviendo. A otro le quitaron la piel y se la pusieron por capa. A otro lo crucificaron boca abajo, hermano. Otros murieron a filo de espada. ¿Cuántos darían su vida por decir la verdad, por predicar la palabra del Señor? Hoy, claro, nuestra cultura no da para que a usted lo partan en pedacitos y lo metan a una olla hirviendo, hermano, ni le quiten la piel y se la pongan por capa. Pero esos tiempos están por llegar. Esos tiempos están por llegar. Están por llegar. Hay una primera amenaza ya para los cristianos allá en Estados Unidos, con el nuevo presidente ya de Estados Unidos. Ya empezó a escribir en redes sociales sus nuevos proyectos y lo que va a hacer, y ya hay amenazas para cristianos. Y los cristianos allá no pueden tener iglesias más de 1,000 personas. Y ahora la nuestra que está allá, hermano, tiene como 3,500 personas. ¿Qué vamos a hacer? No van a poder tener iglesias más de 1,000 personas, los cristianos, solamente los cristianos. ¿Por qué? Porque a Donald Trump se le dio la gana de hacerlo. Ya empieza la persecución. Empieza la persecución. Entonces, hermano, nosotros no queremos gente que huya ante las circunstancias. Y precisamente nuestra iglesia no va a huir a esas circunstancias. Habrán muchos que tengan temor de lo que pueda pasar, hermano. Pero si yo amo a Jesucristo, yo me quedo con Él. Porque sé que, así como dice la Biblia, el mundo trae aflicción. Y es cierto, en el mundo tenemos aflicción, hermano. Pero Dios dice, yo he vencido al mundo. Y falta muy poco tiempo para verlo entrar al Señor victorioso y ver cara a cara al Maestro, al único ser humano que partió la historia en dos. Ningún filósofo, ningún científico puede negar la existencia de Jesucristo en la tierra, porque la misma historia y los mismos libros dicen antes de Cristo y después de Cristo. Solo un hombre, ni Gandhi, ni Buda, ni nadie pudo partir la historia en dos. Solo lo hizo Jesucristo, el único que vino a decir la verdad y que fue en contra de la corriente, y que la misma religión lo crucificó y lo llevó a tremenda humillación. Por eso yo sigo a ese campeón, porque yo también soy un campeón y llevo los genes de Jesucristo, porque soy su hijo, porque provengo de esa línea. Yo no sé si usted, hermano, pero yo estoy dispuesto a ser parte de ese grupo élite. Yo no me quedo aquí en la tierra a ver lo que viene, hermano. Yo vuelo con Jesús, hermano. Y allá me voy a encontrar con el Maestro, y el Maestro me dirá: Marito lindo, siga, bienvenido. Allá sí ya no voy a ser chiquito, hermano. Allá voy a ser gigante, hermano. Jueces capítulo 1, verso 4 dice: subió Judá y el Señor entregó en sus manos a los cananeos, a los fereceos, y derrotaron ¿a cuántos? A 10,000 hombres en Bezec. 10,000, hermano, son los derrotados. Mire cómo la Biblia es tan precisa. Por eso no quiso llevar 10,000, porque ya estaba escrito que los 10,000 habían sido los derrotados, hermano. En Segunda de Reyes capítulo 24 verso 14 dice: y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes. Dice 10,000 ¿qué? Cautivos.
y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. Mire que los 10,000 también son los cautivos, hermano. Por eso aquel día Dios le dio la orden de que regresara a los 10,000 y solo se quedara con los 300, hermano. Por esto es importante, hermano, que podamos entender un poquito de la gematría bíblica también. Cuando la Biblia nos habla de números, nosotros tenemos que ser estrictos en eso y buscar el significado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice la Biblia esto? Así como somos tan apasionados para ver las novelas, las series de televisión, para ver las películas y nos emocionamos tanto, ya lo voy a coger, ya, no entres, no entres, no. Estamos ahí en la televisión y entra, qué bruto. Y se emocionan tanto en las series, en las novelas, no se pierden un capítulo y están tan apasionados. Pues más aún deberíamos apasionarnos por la palabra de Dios, porque esta sí nos revela lo que va a pasar en el mundo y lo que está sucediendo ahora en el mundo. Por eso, hermano, yo no puedo dormir realmente sin haber leído algo de la palabra de Dios. Mire, nos podrán señalar, nos podrán criticar, tal vez nuestra vida no haya sido un ejemplo en la tierra, hermano, pero es que Dios aquí no vino a escoger a perfectos. Los que hoy estamos aquí, hermano, no es que hayamos sido los hombres más perfectos y las mujeres más divinas y perfectas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no escoge de lo mejor, hermano. Dios no vino a escoger de lo mejor. Él dice que Dios vino a escoger de lo más vil para avergonzar a lo más sabio, hermano. Y entre ese grupo élite estamos usted y yo, hermano. Dios vino a escoger gente que haya tenido problemas, que haya tenido dudas, que haya tenido dificultades. ¿Qué hacía con personas perfectas, hermano? Con personas que nunca hayan tenido problemas, con personas que nunca hayan cometido errores, con personas a las cuales el egocentrismo, hermano, las lleve tan alto que nadie los puede tocar. Nosotros fuimos escogidos de ahí, así como fue escogido David. ¿Quién iba a pensar que ese chiquito iba a ser el rey de Israel e iba a ser el que tuvo la revelación, la nueva revelación de la alabanza y tantas acciones, hermano? Por esto, hermano, es importante que nosotros nos apasionemos en la palabra de Dios. Y habiendo hecho este pequeño análisis, hermano, quiero preguntar, hermano, ¿qué son los 300? ¿Qué son los 300? Y ahí en el verso 7 de Jueces dice: entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Hay dos características, hermano, que Dios declara de las personas que hagan parte de este grupo élite. ¿Usted hace parte de ese grupo élite, hermano? Pregúntele a la persona: ¿usted hace parte de los 300 del Señor? Mire, la primera característica es la mentalidad de salvar y librar a los demás. Hermano, 300 hombres se iban a enfrentar a 30,000. 300 se iban a enfrentar a más de 30,000 personas. Ahora, esa es la primera característica, hermano. Ahora, si estos 300 no tienen una mentalidad de liberar y salvar a los demás, hermano, van a tener una mente enjuiciadora. Van a tener una mente enjuiciadora. Y van a ser personas que se van a enorgullecer o van a tener soberbia de ver a las demás personas cautivas o derrotadas o con algún tipo de problema, diciendo como los fariseos: yo sí me lo imaginaba, yo sí pensé, yo sí le dije, hermano, ¿sí ve? ¿Sí ve, hermana? Yo sí le dije, ese sí se iba a ir, iba a caer, iba a hacer esto, yo sí lo dije. Mentes enjuiciadoras, hermano. Estos 300 deben estar preparados para saber que van a ayudar a gente problemada y con dificultades, hermano. No les debe sorprender de lo que vean o de lo que oigan. Y no deben enorgullecerse, hermano, porque debe ser normal que les llegue gente oprimida, que les llegue gente que les diga: tengo ese problema, ayúdame.
Dame un consejo, ¿qué hago? Nosotros debemos tener esa mente salvadora, hermano. Nosotros debemos tener esa mente de librar a los demás, hermano. Y es normal que a usted le pueda llegar gente oprimida por el espíritu madianita, hermano, como la pobreza, el desastre, la destrucción, el estancamiento que provoca ese tipo de espíritu, hermano. Por eso, hermano, es importante tener el espíritu de salvadores. Y segundo, hermano, ahí en Jueces capítulo 8, verso 4 dice: Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, mas continuando la persecución. Ponga atención. Los 300, hermanos, son gente que aunque esté cansada, que aunque ya no pueda más, que aunque esté fatigado, no deje de perseguir a su enemigo. Aunque esté cansado, fatigado, angustiado. Por estos días, hermanos, nos encontramos con gente que se cansa y deja el trabajo a medias. Pero estos 300 cansados, aún agotados, seguían persiguiendo a aquellos que lastimaban al pueblo de Israel, hermano. Aquellos que lastimaban al pueblo de Dios y que se iban en contra de su palabra. Hoy tenemos ministros, hermano, déjeme decirle algo, que son llamados a ministrar alabanza, llamados a ministrar la danza, llamados a ministrar su palabra, llamados a evangelizar, llamados absolutamente a todos los campos del evangelio, y les hacen mala cara o les dicen algo. Ay, no, yo sí, allá no. No, a mí que no me venga a hacer mala cara. Hermano, aunque le hagan mala cara, usted no está sirviéndole al hombre, hermano. Usted le está sirviendo al Señor de señores. Y aunque lo persigan, y aunque lo señalen, y aunque lo juzguen, y aunque lo malentiendan, hermano, usted a quien sirve es al Señor. A usted no tiene que interesarle absolutamente ningún tipo de mentalidad humana, ningún tipo de juicio humano. Lo único que le debe interesar a usted es servirle al Señor y que Dios se agrade de su servicio. Que cuando usted levante sus manos, que cuando usted aplauda, que cuando usted toque el piano, la guitarra, el bajo, el saxofón, la batería, la trompeta, absolutamente todo, el Señor se agrade y diga: ese es mi hijo, esa es mi hija. Que cuando usted predique, que cuando usted dance, que cuando usted cante, que cuando usted haga teatro, que cuando usted haga, hermano, cosas para servirle al Señor, el Señor diga: ese es mi hijo. Y que tú lo hagas con ese corazón de Salvador, con esa mente liberadora, que aunque vengan los problemas y cuando te sientas cansado, tú digas: seguiré y me mantendré en el camino de la victoria, porque el premio que viene, ese premio yo sí lo quiero, hermano. Yo quiero esa corona de salvación y yo sí quiero verlo al Maestro, hermano. Y Él solamente va a ver a aquellos que hagan parte de ese grupo élite de los 300, aquellos que no se cansen, o aquellos que se cansen y aunque estén cansados prosigan, no miren atrás. Hermano, como el elefante, para adelante, que para atrás ni para coger impulso, hermano. Tenemos que tener esa mente, hermano. Y ahí en el verso 5 de Jueces 8 dice: y dijo a los hombres de Socot: os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están cansados, y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Mire de difícil esta situación. Y los 300 deben aprender a tener una mentalidad firme y dispuesta, ¿sabe a qué? Como lo dije hace un momento, a sufrir desprecios. Sufrir desprecios, a sufrir rechazos, hermano. Aquellos 300 fueron gente capaz de resistir rechazos, hermano. Ahora dígame una cosa, hermano: ¿acaso el rechazo y el desprecio no nos vuelve más fuertes? ¿No nos vuelve más duros en la vida? ¿A cuántos de aquí no nos han rechazado en alguna vez? Mire, les voy a contar una historia, pero no le cuenten a mi papá. Una vez en la iglesia, el ministerio llamada Final Ipiales, cuando yo era un poco más sardino, todavía sigo siendo sardino, obviamente, pero un poquito más sardino. A mí me gustaba, obviamente, asistir a la reunión de jóvenes.
Y una vez, pues yo llegué hecho el sexy a la reunión de jóvenes con una camiseta. Ese tiempo empezaron a salir de moda las camisetas sin mangas. Entonces yo llegué, había estado con los muchachos molestando en la tarde y ya no tuve tiempo de irme a poner chaqueta. Y obviamente yo siempre hice parte del grupo de alabanza, yo era el baterista y yo llegué con mis baquetas y me subí a la alabanza a ministrar y estaba pues en la reunión de jóvenes y en mi camisetica ahí mostrando los brazos escuetos que tenía. Y entonces el líder de jóvenes, hermano, yo no sé, pero me la tenía velada a mí. Y entonces me cogió, me quitó las baquetas y me dijo, te bajas. Y yo, ¿y este qué? Que te bajes. Yo lo quedé viendo con tanta rabia, hermano, que yo dije, no vuelvo más al culto de jóvenes. ¿Qué tal venirme a rechazar a mí y a bajarme? No vuelvo y no vuelvo. Y ese día yo me bajé y salí todo orgulloso de la reunión de jóvenes. Y no volví como por 3 o 4 reuniones más. Y mi papá me cogió y me dijo, bueno, ¿usted qué? Ya no fue más a la reunión de jóvenes, ¿qué le pasa? No, hasta que cambie ese líder de jóvenes yo no voy. Pero ¿saben algo, hermano? Fue el líder de jóvenes que a mí más me enseñó. Su rechazo tal vez, o la situación por la que yo pasé con aquel líder de jóvenes, fue tan difícil para mí, fue tan difícil entenderla y comprenderla, que hoy le agradezco a Dios por haber puesto ese líder ahí. Fue el líder que me enseñó a ser fuerte, a soportar los rechazos y los desprecios. Y aquel día mi papá me dijo, mira, si tú no estás aquí para soportar desprecios y rechazos tan mínimos como estos, mejor ni vayas a la iglesia porque no sirves, me dijo, no sirves, no te quiero en la iglesia. Así que mejor quédate en la casita echado viendo tus películas y tu televisión y tus cosas ahí, porque no sirves. Permíteme decirte, pero no sirves, me lo dijo mi papá. Peor, pastor de Dios. Ah, bueno, si no sirvo, no sirvo y no voy más a la iglesia. Hermano, después de 15 días estaba ahí en la iglesia. Porque es que la iglesia, hermano, es como todo. Él me ha salvado miles de veces.